Tenemos la suerte de, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, poder conversar un poquitito más en calma con un actor, activista ambiental, una persona que se ha metido en esta conversación tan relevante que es la de la transformación del medio ambiente y ojalá su conservación. Así que le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Gael Ay, García. Paloma, gracias, muchísimas gracias, ¿no? Encantado de poder hablar un poquito más y de poder profundizar tantito, por lo menos tantito, lo que se pueda, ¿no? A nosotros profundizar tantito es definitivamente lo que nos interesa, porque el tema que nos involucra a todos y a todas es un tema muy profundo, muy complejo, que tiene muchas dimensiones. Y desde esa lógica me encantaría partir volviendo a hacerte la pregunta que te hice en la mañana, que es, ¿en qué momento a ti como que te cae la teja y dices, yo voy a hacer algo por los asuntos Sí. planetarios? ¿Qué te pasó? Sí, este ejercicio ya lo hice a conciencia en una columna que escribo para el periódico El País, eh, que intenté como que de alguna manera escarbar en los comienzos, ¿no? Y hay muchos comienzos, porque no solo uno, ¿no? No es uno en particular, son diferentes cosas. Por ejemplo, van desde, me acuerdo del momento donde mi madre, yo estaba jugando con una monedita creo que era en aquel entonces habrá sido de 10 centavos. En México estaba muy chico, ¿no? Y me acuerdo que jugaba con ella, ¿no? Y de repente la tiré y la dejé ahí tirada, ¿no? O sea, como que me olvidé. Y mi madre me dijo, no, ¿cómo dejas la moneda ahí tirada? ¿No? Dije, pues no, 10 centavos, no. Dice, no, con estos 10 centavos alcanza para una tortilla para un niño pobre, ¿no? Y obviamente esas cosas que te dice la madre y que te lo pone así, Y por algo lo recuerdas fue hoy, como digamos. wow, o sea, me impactó porque claro, yo no tenía la conciencia de lo que eso de alguna manera importaba, lo mucho que le podía cambiar la vida a alguien, en fin, como ciertas cosas que esos despertares pues suceden mucho en la infancia de manera completamente inadvertida, ¿no? También la primera vez que logré estar en paz en un bosque, por ejemplo, o en un río, la primera vez que pude contemplar, que tuve ese espacio para conectar, la primera vez que tuve experiencias también psicodélicas, creciendo, o sea, la primera vez que hablaba con mis amigos acerca de cómo hacerlo, me tocaron los zapatistas, por ejemplo. Entonces, como que toda mi infancia fue como llenada de este tipo de experiencias que me hicieron cuestionármelo completamente, ¿no? Y llega el momento donde la, la ecología, digamos, pasa a ser un cambio climático, a ser una crisis ambiental, a ser una emergencia climática, que es la que estamos viendo ahora, pues obviamente todas estas inquietudes han ido acompañando todo este tipo La evolución de esa crisis. Exacto, sí, y han sido el lugar donde me he puesto a cuestionarlo. Pero te diría que el lugar concreto donde dije, tengo que hacer algo al respecto, ya, o sea, se acabó esta displicencia, este tipo de como de, bueno, en mis ratos libres, no, tiene que convertirse en algo completamente principal y primordial en mi vida, fue cuando nació mi hijo. Claro, los hijos te conectan inmediatamente con la prolongación del tiempo y con la posibilidad, con la dificultad de morirse uno, que se mueran ellos, como que de pronto aparece la fragilidad de la vida con los hijos. Y ahí, de alguna manera, igual hay una escala del tiempo que la Tierra debiera mantenerse más o menos igual, pero estamos viendo todo el día que no es así. Eh, y me encantaría entrar un poco en esa sensación que también comentabas en nuestro panel, de que igual es necesario mirar el horror, Sí. entender cuál es el tamaño del horror, cuáles son las dimensiones, y en este caso hablamos del horror que es la crisis de cambio climático, pero también la crisis de biodiversidad y la crisis social que está implicando para miles y miles de personas alrededor del mundo que esto esté avanzando. Entonces, eso, cuéntame un poco cuál es para ti el mayor horror y cómo te relacionas con él para poder seguir teniendo hijos y además Sí, trabajando. exacto. Después tuviste 2 hijos más. Otra de las cosas que pasan, ¿no? También teniendo hijos es que de pronto ya por primera vez hay alguien más importante que tú en la vida, ¿no? Que eso en esta época, o sea, que Hay estamos que decir que es un logro. así como una victoria tremenda, ¿no? Y sí, te hace inmediatamente cuestionarlo todo, ¿no? Incluso los privilegios, la suerte que tienen nuestros hijos de nacer en un entorno amoroso,
cariñoso, distinto. ¿Por qué los niños que están naciendo en el mismo tiempo no tienen esto? Algunos, ¿no? Que nacen en otras partes del mundo. No sé, como que todas esas consideraciones y esas suertes empezaron ahí a ahondar bastante. Y ya cuestionándolo y en la introspección, pero también en la investigación, o sea, la investigación personal, ¿no? Cuando uno empieza como a enterarse qué es lo que está sucediendo, pues ves un panorama muy, muy feo, la verdad. Poco promisorio, absolutamente es un desastre inminente. Y es verdad que en el papel a eso apunta. Si no apuntara a eso, directamente no estaríamos ni hablando de esto. O sea, también tiene que llegar a ese punto de emergencia para que realmente importe, porque hay un concepto que me gusta mucho utilizar cuando describo estas cosas, porque o sea, lo del cambio climático es algo supraliminal, ¿no? Que es un término que utiliza Gunther Anders, un sociólogo, filósofo, sociólogo, que es para definir aquello que es lo contrario a subliminal, ¿no? Aquello que va por encima del entendimiento, ¿no? Como por ejemplo la bomba atómica. Sabemos que existe la bomba atómica, pero no la dimensionamos, ¿no? O sea, no podemos dimensionar cómo todo sucede a esa escala tan grande y a esa escala tan pequeñita, ¿no? También atómica. Y los efectos que tiene encadenados, además. Exacto, como que no podemos entenderlo, ¿no? De alguna forma. Y el cambio climático tiene ese componente también. Es tan grande y a la vez tan minúsculo que si mañana amanece, vemos que crece la hierbita y decimos, bueno, no está pasando nada, no es tan grave, no está la emergencia. Entonces, hay algo ahí que nos cuesta entender desde un punto de vista racional, que va por encima, obviamente, del significado, pero volviendo a lo supraliminal, que es hermano, ¿no? Opuesto de lo subliminal, siento que biológicamente estamos cuestionándolo y viviéndolo, y la emergencia la estamos sintiendo. Entonces, el horror, digamos que viene en 4 ruedas. O sea, viene acompañado también de unas angustias tremendas, de un sentimiento de alienación brutal, de soledad, por suerte nos toca a nosotros, quizás, o sea, podría decir que hacemos lo que nos gusta, trabajamos en algo que nos hace conectar muchísimo con las personas y con cierta esperanza. Eso ya es muchísimo, hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, ¿no? Pero la situación realmente, o sea, el estado espiritual un poquito está corto, está duro, está todo a flor de piel, hay mucha angustia, hay mucho miedo. Y creo que la única manera de cómo pude yo salir desde este shock o desde de este impacto que causa el desastre inminente fue meterme al asunto. Fue hablarlo, fue incorporarlo, fue todos los días ocuparme de ello. Y así, como siempre está el viaje. Así comienza la esperanza. O sea, así comienza. Es muy linda esa historia que contabas, porque efectivamente, recolectando las historias de horror, uno termina encontrándose con mucha regeneración, con muchas personas que desarrollan una resiliencia impensada, con muchos amigos. Te das cuenta que lo que nos multiplica es más o menos similar, a pesar de que tú estás en un mundo y la otra persona está en el otro mundo. Y me encantaría si pudieras compartir con nosotros alguna de tus historias favoritas en esta materia, que den cuenta en el fondo de que si bien está todo muy difícil, también hay cosas que se están transformando y están dando la vuelta a la conciencia o a las nuevas posibilidades. Sí. Pues en todas las historias, o sea, todos los lugares que visitamos en estos documentales pequeños que hicimos que se llaman El Tema, a todos los lugares donde íbamos, siempre como que entrábamos en historias muy, muy fuertes, muy, muy complicadas, difíciles de... ¿Eran todas en México? Sí, eran todas en México. Era un poco como o sea, el objetivo del tema era para evidenciar y para investigar los efectos de la emergencia climática que están ya sucediendo en México e ir a los lugares donde estén sucediendo de primera línea, ¿no? Digamos, a la trinchera, pues, ¿no? Donde está pasando.
Esto porque realmente, volviendo al punto, ¿no? O sea, emergencia climática, ok, que se trata de osos polares, pues no, claramente está sucediendo En los pueblos. en todos lados y todo el mundo anda. Espérame, las fotos ahorita después, porque si no distrae bastante, perdón. Perdón, es que sí. Sí, dale. Entonces, ibas a los pueblos. En estos lugares, en estas historias que aparentan ser pequeñas, pero que en realidad están hablando un poco del todo, surgían diferentes cosas o sea, fuimos por ejemplo en Coahuila, en la región del norte de México, fuimos a las minas de carbón, por ejemplo, sociedades hechas en base a la industria del carbón. Lugar complejo. Desastrísimo. El aire, por ejemplo, cuando fuimos a la ciudad de Monterrey, que en ocasiones es mucho más contaminado el aire de la ciudad de Monterrey que de la Ciudad de México, y es una ciudad hermosa, una ciudad que sopla el aire y que todo, pero hay una cantidad de pedreras y hay una refinería que trae toda la contaminación, y hay mucha gente que está teniendo un montón de enfermedades que siempre se mencionan que son, no, bueno, o más bien, no se les, justo, no están asociadas. No se les asocia la contaminación. Es más bien como, diabetes, tal, asma, tal, no sé qué. Acaba de pasar por primera vez en Inglaterra a una niña que murió de una condición crónica de pulmonar. Le acaban de poner en su acta de defunción, murió por contaminación. Es la primera vez que pasa. O sea, no había pasado esto. Imagínate cuánta gente le ha pasado. O sea, aquí en ¿no? Chile tenemos muchos casos también. Le ha pasado muchísimo, sí. Y tiene que ser la contaminación el tema. No es la enfermedad, es el síntoma. ¿No? O sea, lo que ocasiona esto es la contaminación. Entonces, fuimos a varios lugares donde vimos cosas, historias tremendas, pero todas siempre con ese componente esperanzador, porque encontraron la manera de cómo darle la vuelta, ¿no? De cómo... Cuéntame un poco la de los manglares, que es muy linda. Del mangle, ok. Sí, en Tabasco, en una comunidad que... no me acuerdo de la comunidad, cómo se llama, fíjate. Bueno, es una comunidad en unas tierras ejidales, es decir, que son dueños de todas las familias que las componen, pues, o sea, son dueños de las tierras. El agua del mar entró. Y ¿Entró por cambio climático o entró por un tsunami? Una mezcla. Es una mezcla entre el incremento del nivel del mar y aparte la industria petroquímica que rompió con la costa natural y rompió con todas las zonas de manglar que hacía que de alguna manera paraban, ¿no? Detenían esto, ¿no? Entonces, esta tierra quedó yerma, completamente salada, ¿no? Y ellos no sabían qué hacer. Estaban yo creo en una de las reflexiones más poéticas y artísticas que hay, que es acerca de cómo encontrarle esperanza en el absoluto desastre. Y dijeron, vamos a plantar lo único que crece aquí, que es el mangle. O sea, lo único que crece en agua salada es este árbol que se llama, bueno, que forma los manglares, que se llama el mangle. Y empezaron a plantarlo y empezaron a tratar de encontrarle usos al mangle como para que sea productivo, y no los encontraban. O sea, les tomó tiempo, en realidad se tuvieron que adiestrar bastante, tuvieron que informarse mucho acerca de lo que era el mangle, qué pasaba, tal. Después le encontraron un uso maderero y demás, pero lo que se dieron cuenta es que estaban generando uno de los viveros más importantes del planeta. O sea, de una tierra completamente yerma estaban generando vida completamente, y existe un programa en México impulsado por este gobierno que se llama Sembrando Vida, que no incluye al mangle, incluye árboles frutales, unos monocultivos gigantescos, tal. Pero ellos lo que se dan cuenta es que nosotros estamos sembrando vida, justamente. Estamos haciendo lugares donde está naciendo la vida, donde vienen los peces y desovan los peces. Aquí es donde surge esto, los anfibios, los reptiles, pájaros. Llegaron cantidad de los pájaros, cantidad de animales que llegaron. Benefició muchísimo a las comunidades aledañas, detuvo la subida del agua hacia otras comunidades, en fin, o sea, tuvo una cantidad de consecuencias hermosas. Y lo que decía en la conferencia, uno de los agricultores, bueno, de los campesinos dueños de esta tierra, dijo que empezó a tener una relación de amor con el mangle, se enamoró.
había que trabajarlo, había que hablar con el mangle y dice... Y comprenderlo, ¿no? Dijo, me enamoré, no sé, surgió una relación de amistad, de cariño, filial. Yo entiendo el mangle y voy por la calle sabiendo que soy el único que lo entiende. Que habla con claro. el mangle. Y entonces empezó algo muy, muy lindo y esa es una gran postal para quedarse de cómo podemos, desde cualquier entorno, cambiar las cosas, ¿no? Y a esa microescala pues, surgen unos cambios gigantescos que después ya tienen que ver con cambiar el sistema que es quien realmente está contaminando. Oye, me encanta la idea del manglar desde el punto de vista de... Hemos sido muy soberbios como especie y nos hemos relacionado muy poco horizontalmente o dándole muy poca dignidad a quienes coexisten con nosotros, y con esto me refiero por supuesto a los insectos, a las plantas, a los animales, a los hongos, a los microorganismos en general. ¿Cómo ha cambiado desde que empezaste esta ruta y empezaste a comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas, tu relación con la vida, con la otra vida que está con nosotros en el planeta? No, pues ha sido un trabajo constante y de mucha reflexión, de un montón de que ha cambiado muchísimo mi parecer y mi forma de entender las cosas, y la viene cambiando todos los días también. Amanezco distinto cada día, ¿no? En ese sentido. Espero que para bien, porque hay cosas que claramente ya sabemos, hay un consenso, hay que cambiar la forma en cómo entendemos la separación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Esta división cartesiana, pues, que quizás fue la culminación de esa división, ¿no? De ese sometimiento del ser humano hacia la naturaleza, que deviene quizás de la época de la exploración o de la época del encuentro de distintos mundos, ¿no? Cuando la colonización europea en América, ahí es donde arranca como una especie de no sé, como de enajenación, ¿no? Hay una cosa sí, de explotar las cosas, de sacarle todo el recurso, ¿no? Expoliar lo que está allí, ¿no? Para financiar poder, guerras, en fin, un montón de cosas, ¿no? Hasta hoy. Hasta hoy todavía. Entonces mantenemos de alguna manera todavía esa sensación, o sea, todavía existe. Eso ha ido cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos legales, todavía existen en muchas partes del mundo los terrenos que le llaman terrenos comunes o tierras naturales o tierras nacionales. Cada país tiene su manera de definirlo, que son lugares que nadie le da uso y que están ahí y qué tal, sin tomar en cuenta que hay gente que vive ahí también y que hay gente que cuida ese lugar, ¿no? Naturalmente. Pero eso, que se llaman como, son lugares que son todavía para explotar, ¿no? Entonces están ahí, ¿no? Cosas así, o sea, ese concepto es equivocadísimo, y desde esa macroescala hasta algo mucho más pequeño, donde por ejemplo, en nuestra cultura occidental se instaló la idea de que un jardín tiene que ser pasto. Ordenado, claro. ¿No? O sea, es así como no hay cosa más inglesa, más pretenciosa que eso. O sea, los ingleses llevaron esa terraformación a diferentes partes del mundo como concepto de jardín, y nosotros lo adoptamos completamente. O sea, lo tenemos como incorporadísimo. Un jardín tiene que tener pasto, claro, está así como tal. Si el pasto no es endémico de muchos lugares, o es otro tipo de pasto, no el pasto verde de césped, sí, claro, al estilo campo de golf, no, para nada. Entonces, hay muchas cosas que hay miles de formas de cómo abordar esto, y de cómo cambiar la forma de ver las cosas. Se necesita cambiar la forma de ver las cosas para poder emprender políticas de vida, políticas vitalistas, políticas también circulares, ¿no? Y eliminar muchas quizás de los términos que se utilizaron al principio de todo este tema de la ecología, ¿no? También, donde, por ejemplo, se hablaba de no hay recursos infinitos en un planeta finito, ¿no? Pues es que, a ver, o sea, si lo planteamos así, claro, claro que no lo hay, ¿no? Pero la lógica no es esa. O sea, el agua existe en el planeta y no se va a ningún lado. El agua está aquí y es un ciclo, exacto. Entonces, el petróleo, por ejemplo, pues sí, ese sí se acaba y tardará miles de millones de años en volver a ser petróleo, ¿no?
Entonces, cuando lo entendemos así, cuando vemos esa cosa más circular que nos es difícil porque somos muy lineales, ¿no? Tenemos que entrar en otro tipo de pensamiento, en una cosa mucho más como, en una apreciación más poliédrica de la vida, sensorial, y no es fácil. No, obviamente. no, para nada. No es fácil, o sea, tampoco se trata de que todo el mundo tiene que hacer eso, o sea, cada quien lo tiene que descubrir también a su manera, ¿no? Claro, el asunto es que no hay tiempo, ¿no? No. Y tenemos unos hijos, y si las cosas van en el orden que deben ir, nosotros nos vamos a morir antes que ellos. Y se van a tener que hacer cargo de esto que está pasando, ¿no? Sí. Y en ese sentido me encantaría saber dónde están tus pensamientos de esperanza. Sí. ¿Dónde están esos? Porque me imagino dónde están los otros, ¿no? Pero... Sí. Pues hay, o sea, con todo y que los cambios son pequeños y que de alguna manera, digo, son de largo recorrido y que tienen que pasar varias cosas para que esto se dé, o sea, no existe la fórmula. Sí sabemos que hay cosas puntuales que pueden cambiar de la noche a la mañana y que pueden cambiar las cosas de forma radical. Por ejemplo, voy a mencionar una cosa práctica en la Ciudad de México. El 40% de la contaminación del aire viene de una refinería en Tula, Hidalgo, que es muy cerca de la Ciudad de México. ¿Cuánto arreglaríamos si quitamos esa refinería? O sea, ¿cuánto? ¿No? O sea, 40% de la contaminación. Es un montón, es muchísimo, es muchísimo. Aquí en Santiago me atrevo a decir, no sé, ¿cuánto se arreglaría la contaminación del aire si se implementaran o sea, de forma tajante, una cultura menos autocentrística, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, no? O sea, el cambio lo veríamos rapidísimo. Claro. Hay una cosa que es el poder de la plata, ¿no? De cómo el dinero mueve los hilos, y hemos visto cómo las petroleras primero se comprometen y después se comprometen un poquito menos, y después prolongan su tiempo de explotación, porque el negocio es muy bueno. Sí. ¿Qué crees tú que puede vencer al dinero? Pues han habido casos también, eso es lo interesante también. Han habido casos que no necesariamente se tiene que convencer o sea, por ejemplo, las energías verdes, ¿no? Que ahora dentro del mercado entran y que de alguna manera ya es un componente que entra dentro del crecimiento económico y demás, y dicen, bueno, entonces empieza a aflorar eso, ¿no? No solo por la emergencia que hay, sino principalmente porque se hace dinero con eso, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están ahí invirtiendo en eso y ahí se está movilizando. Entonces, ahí vemos una forma tecnocrática quizás de que esto funcione, ¿no? De alguna forma, de que estos cambios sucedan. Pero no todo es así, obviamente, y hay cosas que obedecen más a una voluntad política, y también de eso hay muchos ejemplos, de cosas que han cambiado. A mí me tocó de niño en la Ciudad de México que hubiese una inversión térmica constante, y la contaminación era tal que cambiaron el tiempo de las vacaciones de invierno, lo cambiaron para las vacaciones de verano, ¿no? Entonces, no, más bien al revés, las de verano las cambiaron para invierno para que no estuvieran los niños yendo al colegio con todo ese plomo en el aire. Se cerraron industrias de la noche a la mañana, se cerró una refinería que estaba dentro de la Ciudad de México, se hicieron muchísimos planes y se implementaron cantidad de cosas de control de los automóviles y de las gasolinas y demás y todo el rollo, y la cosa cambió rapidísimo. No, sí, hubo que quizás convencer al dinero y tuvo que no sé qué, pero también hubo que decirle al dinero para dónde, apuntarle para dónde, y eso fue con voluntad política directamente. Eso fue con una voluntad política y popular, ¿no? Entonces también, o sea, no es que hay que esperar a que porque el dinero no es muy sagaz ni hábil ni cambia si le está yendo bien. Al contrario, se perpetúa y se estanca. Más bien es la voluntad política que se genera a través de estos movimientos sociales que cambian y que obligan al dinero a voltear hacia otro lado, ¿no? ¿Es por eso que estás aquí, en este Día Internacional, para mover las voluntades políticas, dado que esto es UNESCO? Pues una de las cosas conscientemente que he hablado con muchos amigos es eso, es querer incorporar el tema del medio ambiente en todas las campañas políticas y en todo lo que la política se refiere. O
sea, meterlo en todos los sentidos, porque además es un tema transversal, ¿no? Completamente. Entonces sí he tenido eso a conciencia y con amigos lo he hablado, con estos amigos nuevos que he hecho a raíz de todo este tema, lo hemos hablado, eso es algo importantísimo. Hay muchos países que ya lo han hecho, o sea, por ejemplo, Inglaterra, un país que tiene un gobierno complicado, que es, ¿no?, separatista de la Unión Europea, que digamos que no sé, está como en otra, no dirías que de inmediato es el más afín al cambio climático y a todos estos temas. En Inglaterra se está hablando muchísimo de este tema, o sea, sí políticamente es una palanca que moviliza muchísimo a la sociedad y a los políticos a hacer cosas. Entonces, ahí se está logrando algo. En España no, por ejemplo. Y en América Latina, pues hay pocos países donde esto surgió. Ahora hay pocos, han habido pocos, como, sí, o sea, no ha habido oportunidad todavía de que gobiernos hablen abiertamente de este tema como un tema central. En Chile, es verdad, este gobierno ha hablado de este tema. En Colombia también se está medio hablando un poco. En Brasil, ¿no?, siendo un lugar central, se ha hablado de eso, pero también estuvo Bolsonaro, que es completamente no solo negacionista, es en contra de la naturaleza, ¿no?, en contra de la vida, o sea, una política de la muerte, ¿no?, completamente. Pero ahora en México, en esta elección que viene, se está hablando del tema. Quizás no al nivel que debería de ser, no al nivel de la emergencia que esto debería tener, y no a la potencia que esto debería de tener, porque ocupa todos los temas. Al final de cuentas también lo sabemos, y este es un consenso a donde siempre llegamos también, el tema de la emergencia climática es un tema que está completamente ligado a la justicia social. Totalmente. O sea, si no hay justicia social, no existe lo demás, ¿no? Se dice que si no hay justicia social, el cambio, o sea, todo lo que tiene que ver con ecología es jardinería, ¿no? Pero es verdad, o sea, la parte de la justicia social es casi el componente principal para que realmente cambien las cosas, ¿no? Totalmente. Gal, te quiero agradecer por esta conversación. Ay, gracias a ti. Y por tu trabajo. Perdón por lo caótico ahí de las ideas, pero bueno. No, está loco. Y por tu trabajo, que es muy necesario modelando el mundo en el que queremos vivir. Qué bueno, muchísimas gracias y felicidades a ti también por este trabajo también. Ahí vamos. Sí, de futuro, está bien. Ahí vamos. Sí.